Bueno, queridos hermanos de Roosevelt, de esta manera virtual, y yo sé que este año nos hemos visto en algunas oportunidades así, no quiero dejar de mandarles un fuerte abrazo de parte mío, de mi esposa, de la familia, rogar que el Señor siga obrando por su gracia y para su gloria con la palabra, y agradecerles porque es un privilegio para mí y una bendición poder tener esta relación de comunión y de amistad con la iglesia. Así que les mandamos un saludo enorme, Dios les bendiga y oro para que el Señor nos siga enseñando, alentando y bendiciendo a través de su palabra. Un fuerte abrazo, hermanos. Amén, hermanos. Y como decía esta primera canción, gracia sublime, perfecto es
su amor, ¿no? Qué lindo es recordar de su amor, de su gracia. Y seguramente cada uno puede dar un adjetivo distinto para describir el amor de Dios, la gracia. Qué lindo es ser parte, porque no solamente es un amor de palabras, sino que fue de hechos y nos los demostró en la cruz. Yo te quería compartir un salmo, algunos versículos del capítulo 103, muy conocido, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La segunda canción que vamos a cantar dice: dame ojos para ver, ¿no? Te contemplo y calmas todo mi existir, ¿no? Qué lindo es recordar, poner en mente y comprender un poco más del amor, de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de esta canción, nuestro gran amigo y hermano querido Nacho Ferro nos va a estar compartiendo el mensaje de esta noche titulado La gracia que nos abraza. Todo lo que sé
Bueno, hermanos queridos, si me acompañan, me gustaría ir directo al tiempo con la palabra. Una de las palabras que más resalta en toda la Escritura, uno de los conceptos que más se menciona, que más se puntualiza, es el concepto de la gracia de Dios. Este favor inmerecido, este regalo en donde el Dios santo, eterno, justo, entrega a personas que claramente no lo merecen. Y haciendo esta definición que parece muy técnica o muy teórica, a mí me gustaría compartir un texto muy corto y en el versículo en sí ni siquiera se menciona la palabra gracia. Pero yo me quiero tomar un atrevimiento y es que tomando esta porción de la Escritura, este texto de la Escritura tan conocido, me gustaría que pudiéramos considerarlo a la luz de algo que por lo menos yo en este año 2020 extraño mucho. Viste que este año de pandemia, este año de aislamiento social, este año de cuidados extremos en un montón de cosas, nos ha, no quiero decir quitado, pero sí nos ha restringido en cosas que eran cotidianas y que a veces extrañamos. Y yo, bueno, la mayoría de ustedes me conocen, pero yo sí algo que tengo es que soy bastante demostrativo, muy expresivo. Y una de las cosas que verdaderamente extraño es ver amigos, encontrarme con hermanos en Cristo, ir a la iglesia, ir a otra iglesia a visitar y poder saludarnos de esa manera. ¿Viste cómo somos nosotros, no? Un poco más efusivos. Yo extraño esos abrazos que tantas veces he dado y que tantas veces he recibido y que son de bendición. Si vos me permitís poner un título medio poético a lo que vamos a compartir, a mí me gustaría poder compartir en Mateo capítulo 5 algo acerca de una gracia que nos abraza. Hay momentos que necesitamos eso, ¿viste? Un abrazo. Y yo sé que a veces nos cuesta más reconocerlo, yo sé que a veces alguno puede ser más frío, más calculador, menos demostrativo. Pero una vez un pastor amigo hace algunos años me dijo, un abrazo para ser restaurador debe durar más de 20 segundos. Y me dio un fuerte abrazo. Mirá, Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. Y nos metemos en el Sermón del Monte. Y si bien no voy a leerlo, no voy a explicarlo, sí recordarte. El Sermón del Monte es la invitación del Maestro Perfecto, del Dios hecho hombre, a mirar hacia adentro y ver que hay una verdadera bienaventuranza. Se puede tener satisfacción, ser súper feliz cuando el Señor va generando su vida dentro nuestro. Obviamente el Sermón del Monte vino a romper todas las estructuras y a llamar bienaventurado o 3 veces feliz a aquellos que la sociedad de la época de Cristo, pero aún hoy, mira de una manera totalmente distinta. Por eso en este tiempo, que vuelvo a decirte, va a ser breve, que la gracia del Señor, que este regalo inmerecido, que su favor, que su restauración pueda abrazarnos. Y que al leer solo una bienaventuranza, podamos encontrar en nuestro amado Padre Celestial lo que la vida está necesitando en este tiempo. Tenemos una oración. Amado Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu abrazo, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu poder en la vida. Bendice tu iglesia y danos esta gracia que solo puede venir de ti. De escuchar tu voz, de que nuestros corazones puedan ser tierra fértil y de que tu verdad y la obra poderosa de tu Espíritu transforme nuestra vida. Te lo rogamos y te agradecemos y te pedimos esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, si me acompañás, quiero solo leer Mateo capítulo 5, voy a leer los primeros versículos como introducción. Dice Mateo capítulo 5, verso 1, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, bienaventurados, y comienza allí, ¿no? Verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y las bienaventuranzas van a continuar hasta el versículo 11. Pero yo quiero tomar solo una, y está en el verso 4. Dice, bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y me gustaría pensar, partiendo de esta base de que la gracia del Señor quiere abrazarnos en este día, ver solo 3 conceptos que están aquí en este versículo, el versículo 4 de Mateo capítulo 5. El primer concepto es una realidad. ¿Y sabes cuál es la realidad en la que quiero detenerme? La realidad en la cual todos estamos incluidos. La realidad que debemos enfrentar es lo que dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y sabés cuál es la realidad? Que absolutamente todos lloramos. Yo sé que si preguntara del otro lado no nos podemos ver, ¿no? Si estuviéramos en la iglesia presencialmente sería mucho más fácil, pero yo si preguntara a los del otro lado cuántos han viajado alguna vez a Europa, por ahí alguno levantaría la mano, cuántos han estudiado una carrera universitaria, quizás haya varios que si preguntara cuántos van a irse de vacaciones este año, algunos levantan la mano. Mirá, uno puede hacer diversas preguntas que van a ir generando en el auditorio o en aquellos que están del otro lado respuestas distintas. Pero si yo en esta mañana, en esta hora, en este día, preguntara ¿cuántos de los que están del otro lado, levanten la mano para responder, cuántos de los que están del otro lado han llorado? No tengo duda que absolutamente todos los que están escuchando, pero yo también, deberíamos levantar la mano. Porque hay una realidad en esta vida. Y la realidad es que, nos guste o no, a veces mucho, otras veces menos, absolutamente todos vamos a llorar. Y la Escritura habla mucho del llanto. Mira, no quiero aburrirte ni quiero hacerte buscar todos los textos, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 13 vemos el llanto por desear tener algo y no poder conseguirlo. A veces el llanto tiene que ver con esto, ¿viste? Muchas veces lo recordamos en los niños pequeños, que quieren algo y que se ponen a llorar, casi que hacen un berrinche, ¿no? O un capricho y lloran y patalean. A veces el llanto tiene que ver con eso. A veces el llanto, 2 Timoteo capítulo 1, Pablo le va a mencionar a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. A veces el llanto tiene que ver con el desánimo. A veces el llanto en Génesis capítulo 23 vemos como Abraham está llorando por el fallecimiento de su esposa. La pérdida de un ser querido también nos hace llorar. Salmo 42, quiero leértelo no necesitas buscarlo, pero yo te lo voy a leer. En el Salmo 42, versículo 3, Salmos es un libro que menciona mucho las lágrimas. Y dice Salmo capítulo 42, versículo 3, vos quedate ahí en Mateo 5, Salmos 42, 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista dice, acá yo me la pasé llorando de noche y de día, y el contexto del Salmo habla de ser dejado solo. A veces la soledad nos hace llorar. A veces el dolor físico nos hace llorar. Viste, ahí viene la diferencia. Algunos tienen un umbral de dolor más alto, otros más bajo. Viste, las hermanas, las esposas que han atravesado por un parto, siempre lo miran al marido cuando se siente mal y le dicen, si vos supieras. Pero a veces el dolor físico nos hace llorar. A veces el amor nos hace llorar. A veces hay lágrimas que vienen a la vida por felicidad, por adoración. ¿Cuántas veces al pensar en el Señor uno puede emocionarse y llorar? Pero aquí, volviendo a Mateo 5, dice bienaventurados los que lloran. Y es interesante porque la palabra griega marca una distinción. Sabes, el griego es un idioma muy gráfico, muy ilustrativo, muy rico. Y hay 9 verbos griegos que se usan para expresar llanto, para expresar tristeza. Aquí se usa el más fuerte de los 9. Está hablando de no poder contener un dolor y manifestarlo de manera externa. Entonces, el primer concepto, yo sé que estás del otro lado y pensás, pero escúchame Nacho, gracia que nos abraza y estamos hablando de llorar. Hermano, hermana, hay una realidad. Todos vamos a llorar por diferentes motivos, en diferentes etapas y quizás en este momento de la vida, quizás en este año tan particular, pareciera que las lágrimas han llegado hasta el alma. Por eso, partiendo de esta realidad, vamos a intentar mirar a este Dios de gracia
que quiere transformarnos en bienaventurados. Ahora Mateo capítulo 5, verso 4 dice: bienaventurados los que lloran. Yo en primer lugar te compartí que hablábamos de una realidad, pero en segundo lugar quiero hablarte de un cambio. Es interesante porque el Señor va a unir en el sermón del monte y en las bienaventuranzas palabras y conceptos que parecieran contrapuestos, que parecerían que no pueden ir de la mano, que no pueden ir unidos. Y aquí el cambio se da porque aquel que llora, incluso te hablé del verbo griego que es el más profundo, el más duro, aquel que tiene este dolor, lo une con la palabra bienaventurado. Ahora claro, yo siempre que hablo solamente a jóvenes, no es el caso, sé que del otro lado hay gente joven, hay adolescentes, mira con qué cuidado lo digo, pero también hay mucha gente con más experiencia. Ahora, quizás la aclaración no haga falta, pero yo lo voy a hacer. Bienaventurado es una palabra media rara, a veces el joven la une con tener una buena aventura. ¡Qué bienaventurado! Nada que ver. La palabra bienaventurado tampoco es tener un rato de pasarla bien, era ser 3 veces feliz. Los griegos hablaban de que sus dioses, que ellos imaginaban que vivían en el monte Olimpo, vos te acordás de todo eso, los dioses eran bienaventurados. Hablaban de algunos lugares geográficos, muchos opinan que los griegos decían y llamaban a la isla de Chipre un lugar bienaventurado. ¿Qué significa? Un lugar que con los recursos internos no necesitaba de nadie. Ese es el concepto griego de ser bienaventurado. Es poder estar en paz, satisfecho, sin necesidad de que las circunstancias de alrededor me completen. Por eso aquí hay un cambio, porque hablamos de aquellos que lloran, pero el Señor lo une con este concepto de ser bienaventurado, de sentirme satisfecho, de sentirme completo, de sentirme pleno. ¿Cómo puedo pasar de estar llorando a sentirme bienaventurado? Y aquí sí te pido que me acompañes. Poné algo en Mateo capítulo 5, pero yo quiero leer y pedirte que me acompañes a 2 Corintios capítulo 7. Hay una porción muy necesaria en 2 Corintios, siempre que pensamos en momentos de dificultad, aún en momentos de tristeza, aún en momentos de dolor. Es muy importante 2 Corintios capítulo 7. Quiero leer a partir del verso 8, 2 Corintios 7, 8, pero voy a puntualizar algunos versículos más adelante. Dice el Señor a través del apóstol Pablo: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Fíjate que está usando esta palabra que nosotros no solemos usar y quiero explicar. Y Pablo les dice: yo sé que la carta que les mandé les causó tristeza. Y al principio me costó, pero ahora veo que esa carta por un tiempo les causó tristeza. Verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y aquí viene el texto en el que quiero detenerme. 2 Corintios 7:10. Escucha bien, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí tenemos en este texto y en esta porción tan importante la distinción que Dios hace entre 2 tipos de tristeza. Mira, querido hermano, hermana, el pecado nos entristece. El pecado nos deja como se sintieron Adán y Eva, nos promete todo y nos deja sintiéndonos avergonzados, desnudos, con deseos de escondernos cuando escuchamos de Dios. Y entonces ahí se mezclan estas 2 tristezas. Muchas veces esa tristeza puede derivar por la gracia de Dios en arrepentimiento, en restauración, en vueltas a la comunión con Dios. Pero muchas veces también en ese punto de inflexión, en ese punto crítico, la tristeza puede transformarse, como describe 2 Corintios 7:10, solo en tristeza de este mundo. Y puede incluso terminar produciendo muerte. Claro, hermano, si pusiste algo en Mateo capítulo 5, verso 4, el Señor va a decir: bienaventurados los que lloran. Comenzamos hablando de esta realidad, pero ahora hablamos de este cambio.
Este cambio que el Señor puede hacer aún en los momentos de tristeza, redireccionando nuestra tristeza al arrepentimiento. Viste que Lamentaciones capítulo 3 habla, Lamentaciones, fíjate el título del libro, ¿no? Escrito por Jeremías, al que equivocadamente muchas veces le decimos el profeta llorón. El libro de Lamentaciones describe una situación que el pueblo de Dios estaba viviendo terrible, sitiado, sin comida, sin bebida, en una indefensión total, en una desesperanza total. Y sin embargo el Señor en ese libro tan bendito, en el capítulo 3, va a decir, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre por su pecado. El Señor está diciendo el pecado que tenemos en la vida debería llevarnos a entristecernos, a contristarnos, a arrepentirnos. Y entonces ahí se genera el cambio, en donde Dios nunca nos muestra las cosas para hacernos llorar y decir, ¿viste? Ahora quiero que te quedes así, quiero que llores, quiero que te acuestes, que no te puedas levantar. No. Siempre la tristeza que es según Dios nos va a guiar al arrepentimiento. Dice el verso 10 de 2 Corintios 7, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y viste que a veces nos suena como medio raro, como que a veces decimos, bueno, pero ¿qué significa? Y yo les pido perdón porque a mí me sigue gustando la Reina Valera 60 y no voy a poder escapar. ¿Qué dice? Hay una tristeza según Dios. Dios te muestra el pecado, vos te contristás. Eso te guía al arrepentimiento. Y de este proceso vos no te tenés que arrepentir. Es una bendición que te suceda. Por eso me gustaría frenar y preguntarnos del otro lado. En realidad las preguntas no son mías. Las preguntas son de parte del Señor. Y estas preguntas de parte del Señor tendrían que llevarnos a pensar, ¿cómo está la vida? ¿Estamos entristecidos? Mirá, llorar es una realidad. Pero la pregunta es si el Señor, en su gracia, en esta gracia que nos abraza, no nos está guiando, aún sin ser del todo conscientes nosotros, a esta tristeza que viene de Él, para generar el cambio, para que el entristecido se transforme en bienaventurado, para que aquel que se ha escondido de la presencia de Dios, avergonzado de su propio pecado, pueda caer a los pies de la cruz, pueda ser abrazado por la gracia, pueda transformarse en bienaventurado. Mirá, yo sé que estoy llevándote a diferentes lugares, siempre volveremos a Mateo 5, pero acompáñame a Lucas 22, porque ahí hay un ejemplo y una ilustración gráfica de esto que te quiero compartir. En Lucas capítulo 22 estamos en el patio de la casa del sumo sacerdote, en un tiempo difícil, en un juicio injusto, en un ejemplo máximo de corrupción humana. Van a ir a buscar al Señor a Getsemaní, le van a traer como si fuera un preso, cuando Él no había hecho absolutamente nada. Claro, todo esto que hacían estos impíos igual estaba bajo la soberana mano de Dios. Y entonces allí en Lucas capítulo 22, un discípulo que seguía al Señor de lejos, Pedro, va a estar y entrar en el patio de la casa del sumo sacerdote. Vos recordás las promesas de Pedro. Pero yo estoy seguro que el que más recordó las promesas de Pedro ese día fue el mismo Pedro. Él le había dicho al Señor que si era necesario que muriera, él estaba dispuesto a morir por él. Y el Señor, seguramente con amor, con paciencia, pero con total autoridad, le dijo: Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y vos conocés la historia y yo no la voy a leer, pero dice Lucas 22, fíjate el final de la historia, verso 61. Luego de que Pedro le negara por 3ª vez, dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, mira esto, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora vos pensá esto. Pedro salió afuera del patio de la casa del sumo sacerdote y este hombre adulto, dice la escritura, que lloró amargamente, lloró con congoja. Es otra vez un verbo griego bien fuerte, es llorar hasta que se le salga el alma. Yo pienso que habrá pensado, valga la redundancia, la gente que veía a este hombre adulto llorar de esta manera. Quizás habrían pensado que algún ser querido había muerto, quizás habían pensado que había tenido un problema conyugal, quizás habían pensado que lo habían despedido de su empleo, no sé qué habrían pensado. Sí quiero decirte algo, Lucas 22 es esa muestra de la tristeza que es según Dios.
porque Pedro se acuerda de la palabra, porque Pedro se compunge, se entristece, llora amargamente, pero en los días por venir, en el tiempo, en el futuro inmediato en la vida de Pedro, Pedro iba a disfrutar de esta restauración, de esta gracia que nos abraza. Y entonces no solo partimos de la realidad que todos lloramos, sino pasamos a este cambio en donde aquel que llora puede transformarse en bienaventurado. Pero termino, espero que hayas puesto algo en Mateo 5. Recordá, el primer concepto que mencionamos era esta realidad, todos lloran. El segundo concepto es el cambio. Aquellos que lloran pueden transformarse en bienaventurados. Pero el tercer concepto, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero detenerme en la promesa. El último concepto es la promesa, habla de consolación y la palabra griega es parakaleo, puesto al lado. Es la misma palabra que se menciona tantas veces en Juan capítulo 14. El Señor diciéndole yo me voy, pero les conviene porque va a venir un consolador, el Espíritu Santo, otro consolador, otro de la misma esencia, otro del mismo tipo. Y está hablando de que el Espíritu que está dentro nuestro, que está con nosotros, iba a ser ese puesto al lado, ese consolador. Aquí la promesa es que recibiremos consolación. Y quiero detenerme pensando en esta gracia que nos abraza y preguntarte, ¿cuál crees que es esa consolación? Fíjate que Juan 14 dice otro consolador, pero es otro del mismo tipo. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, la promesa de consuelo solo tiene sustento, solo tiene valor en Cristo. Él es el consuelo. Mirá, es interesante que a veces pensamos que el consuelo pasa por diferentes cosas. A veces pensamos que el consuelo pasa por la sanidad de la enfermedad, a veces pensamos que el consuelo pasa por la mejoría económica, a veces pensamos que el consuelo pasa por la realización en el servicio al Señor. El consuelo, la gracia que nos abraza, lo que tu alma y mi alma necesitan es Cristo. Y yo sé que vos quizás estás del otro lado y decís, pero Nacho, yo ya soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Igual, hermano, hermana, lo que seguimos necesitando es a Cristo. Decime qué es lo que instintivamente le decimos a ese niño, a ese hijo, a esa persona que vemos y que cruzamos por la calle o que vemos en nuestra casa o que vemos en la iglesia y que la vemos triste, que la vemos llorando. Mirá, lo que instintivamente le decimos a esa persona, o por lo menos es lo que yo creo, es ¿qué te pasa? No llores. Y me quedo con estas dos palabras que para mí son tan recurrentes cuando vemos a alguien mal. No llores. Y si me acompañás breve, Lucas capítulo 7. Me impacta pensar en estas pequeñas cosas que la Escritura tiene, que la hacen tanto más cercana de lo que a veces la pensamos. Mirá, la Escritura es el corazón de Dios y el corazón de Dios está al lado de nuestra vida, al lado nuestro. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dice Lucas capítulo 7, verso 13, el Señor hablándole a la viuda de Naín, Lucas 7:13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora pensá cuántas veces a esta viuda en ese día le habrán dicho estas dos palabras, no llores. ¿Sabés cuál fue la diferencia? Aquí se la dijo el Señor. Pero fíjate, Lucas 7, te invito a que me acompañes al final, Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 tenemos una imagen celestial, una imagen divina de una conversación muy rara. Apocalipsis es un libro fascinante. Y en Apocalipsis 5 tenemos esto de que había un rollo escrito por ambos lados y nadie era digno de desatar los sellos y abrir. Entonces Juan se pone a llorar y dice en el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y es interesante que el mismo que dice en Lucas 7, no llores, es el mismo que es la razón para que este anciano le diga a Juan en el cielo, Apocalipsis 5:5, no llores. Dice, y uno de los ancianos, Apocalipsis 5:5, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Queridos hermanos, el consuelo es Cristo. Aquel que trae consuelo a la vida, aquel que es el sustento del consuelo, aquel que es la personificación de esta gracia que nos abraza. A mí me gustaría decirte como de parte de Dios
en esta hora, no llores. No porque esté mal llorar, todos lloramos, llorar es una realidad. Pero qué bendición pensar en este amado Salvador que quiere hacer un cambio y transformarnos en bienaventurados y que tiene promesas para nosotros, que son bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos recibirán consolación. Y la consolación es el mismo que estaba dando el sermón allí en la ladera del monte. La consolación y el consuelo es Cristo. Y por eso permitime, ya has sido bastante paciente y yo sé que la virtualidad no es como la presencialidad. Así que para ir cerrando, Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hablamos de la realidad, todos lloran, hablamos del cambio, los que lloran pueden ser bienaventurados, y hablamos de la promesa. Y para pensar y cerrar la promesa, estás en Apocalipsis 5, acompáñame que terminamos en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21 es la descripción de cielos nuevos y tierra nueva, y dice el Apocalipsis capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Un panorama hermoso, bendito, futuro, pero tan cercano, cada vez más cercano. Y dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es interesante que diga enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y después dice, y ya no habrá más llanto. Allí será nuestro último llanto, porque si no, no habría lágrimas para enjugar. Y porque aquel que secará nuestras lágrimas con su mano es el consuelo de Dios. Es el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que en Él cree. Por eso podemos decir en esta hora, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, no hay gracia más grande que nos abrace que el Señor Jesucristo, abriendo sus brazos para morir en la cruz del Calvario, para salvarte a vos y para salvarme a mí. No hay gracia más grande que nos abrace que saber que un día le veremos y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Así que recordá, ¿seguiremos llorando en esta tierra? Lamentablemente sí. Pero mirá todas esas tristezas y esas lágrimas con la expectativa y con el consuelo de esta gracia que nos abraza. Que Dios bendiga su palabra y bendiga cada una de nuestras vidas. Amado Padre, adoramos tu nombre y nos ponemos en tus manos. Rogamos por tu consuelo, por tu abrazo, por tu bendición a cada uno de nosotros. Padre, gracias por la persona de Cristo y rogamos para que tu mano de poder, para que tu gracia bendita pueda tocar y alcanzar cada una de nuestras vidas porque necesitamos de ti. Adoramos tu nombre y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, ha sido un honor. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Nacho, por el mensaje de esta noche. Realmente hemos escuchado la voz de Dios. Y como nos comentaba nuestro hermano, qué lindo es poner en mente y recordar de esta gracia que nos abraza, sin importar la realidad que nos estemos viviendo, el presente que vivamos. Es quien nos puede cambiar el ánimo, las fuerzas, darnos consuelo, regalarnos una promesa, ¿no? Intacta. Qué lindo es recordar esto. Así que te agradecemos y vamos a terminar este encuentro orando, teniendo una palabra de oración. Padre del cielo, te agradecemos por esta noche. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por tus medios. Gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, ponemos en mente y recordamos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Y realmente nos faltan las palabras de gratitud para contigo, Señor. Muchísimas
Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, porque no merecíamos nada y tú lo diste todo por hacia nosotros, Señor. Te pedimos que nos cuides, Señor, en este día, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, los bendiga, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, damos por finalizada el encuentro de esta noche. Nos volvemos a encontrar el domingo a la mañana para recordar la cena del Señor. Dios te bendiga. Podré estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad.